Bonjour mes chers étudiants, comment allez-vous? J'espère que vous êtes super bien et j'espère aussi que vous êtes en train d'apprendre le français à travers les vidéos que je vous partage sur ma chaîne. J'espère que oui. Alors, je vous donne une cordiale bienvenue sur Idiom School Mohamed et aujourd'hui nous allons continuer à apprendre les verbes irréguliers du troisième groupe que nous avons commencé dans la vidéo antérieure concernant les 10 verbes que vous devez apprendre immédiatement. Peu importe si vous êtes débutant ou vous êtes avancé. Donc, vous êtes prêts? C'est parti. Bueno, antes de empezar, les doy una cordial bienvenida en su canal Idiomas con Mohamed. Espero que estén practicando el francés por medio de los videos que les estoy compartiendo. Espero que estén muy bien, en primer lugar. Hoy vamos a ver 3 verbos de la lista que vimos en la clase anterior, en el video anterior. Y hoy vamos a ver 3 verbos, el verbo hacer, poder y querer, para aprenderlos de memoria ya. ¿Están listos? Vamos a empezar. Bien, acá en la lista que como podemos ver, les hice un recordatorio de los 10 verbos que tienen que aprender ya. Vimos être, avoir, aller. Y hoy vamos a aprender faire, hacer, vouloir, querer y pouvoir. Vamos a empezar con la diapositiva que sigue. Muchachos, mucha gente me dice, profe, ¿por qué usted considera faire, pouvoir y vouloir verbos de suma importancia y que hay que aprenderlos ya? Miren, en el caso del verbo hacer, la verdad, el verbo faire en francés tiene muchos significados. Si lo usamos como hacer, como pueden ver en la lista o en la tabla que está frente de ustedes, van a ver que hacer se usa de manera increíble. O sea, puedes hacer ejercicio, puedes hacer tarea, puedes hacer un proyecto, puedes hacer un trabajo, puedes hacer comida, puedes hacer lo que sea. O sea, el verbo hacer es ilimitado. ¿Ok? Faire. También puedes usarlo para decir hacer deporte, hacer instrumentos musicales en el contexto de tocar o jugar. Etcétera. Por ejemplo, en francés podemos decir faire como el contexto de hacer, podemos decir faire du piano como es tocar piano, faire de la guitarra, tocar guitarra, faire du fútbol, practicar fútbol, faire de la natación, practicar natación. También faire en francés puede ser el verbo medir, cuando dices, por ejemplo, je fais 1,80 m, mido 1,80 m. Puede ser también el verbo pesar, je fais 90 kilos, peso 90 kilos. Si ustedes se meten o entran en una página de internet y ponen faire en español, les va a salir una lista larguísima de lo que significa el verbo hacer. ¿Cómo no va a ser importante este verbo? Saberlo en presente. Entonces vamos a empezar con faire y luego pasamos con querer y poder, ¿ok? Faire. La conjugación de faire en presente indicativo es la siguiente. Je fais. Recuerden que la S no se pronuncia al final y AI se pronuncia E. Je fais. ¿Ok? Tu fais. Il fait. Elle fait. Algunos de ustedes se preguntan, profe, ¿se pronuncia fe, fe, fe? Sí. Y aquí voy a aprovechar la oportunidad para decirles que este punto favorece al francés y no al español. Porque en francés, el 99% de los verbos en presente, no importa si son regulares o irregulares, las 3 primeras conjugaciones en presente indicativo del singular, o sea, primer pronombre singular, je, segundo pronombre del singular, tu, el tercer pronombre del singular, il et elle, la conjugación es la misma y la pronunciación es la misma. Je fais, tu fais, il fait, elle fait. La misma pronunciación. Obviamente la escritura está un poquito diferente porque il et elle termina con T, pero la pronunciación que nos importa ahorita es la misma. ¿Ok? Si vamos a las 3 personas que siguen del plural, hay un cambio. Por ejemplo, nosotros hacemos
Nous faisons. Nous faisons. Ustedes hacen, vous faites. Recuerden que la S no se escucha al final y la E no lleva acento. Vous faites. Y aquí aprovecho porque siempre digo a mis alumnos, muchachos, cuando quieren decir ustedes hacen o también usted hace, piensen en el buffet. El buffet suena un poquito más o menos igual. Vous faites. Vous faites significa usted hace, ustedes hacen. La tercera y la última persona de plural, ellos y ellas, se dice ils font, elles font. Bon, je récapitule. Voy a resumir. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Repítanlo, apréndanlo y verán cómo van a ir avanzando. ¿Ok? Antes de pasar al siguiente verbo, siempre hay que aterrizar, hay que practicar, hay que poner en práctica lo que aprendimos, ¿ok? Ya que tenemos, por ejemplo, la primera frase, je fais des exercices. La S, que no se debe de pronunciar de DS, porque en teoría no se debe, pero como la palabra que sigue, exercice, empieza con vocal, hay que pegar. Je fais des exercices. ¿Ok? La segunda. Tu fais les devoirs. Recuerden, OI o A. Tu fais les devoirs. Tú haces las tareas. La tercera. Il fait froid. Una vez más. OI o A. Il fait froid. Hace frío. Il fait froid. ¿Ok? Nous faisons de la guitare. Tocamos guitarra. Nous faisons de la guitare. Siguiente. Vous faites quoi? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué hacen? Vous faites quoi? C'est une phrase interrogative. Es una pregunta. Y la última. Ils font du bon travail. Ils font du bon travail. Y aquí recordamos que A-I-L se pronuncia siempre I. ¿Ok? Travail. Recuerden, travail termina con A-I-L. A-I-L en francés se pronuncia I. Y I en francés significa ajo. Siempre bromeo con mis alumnos y les digo, cuando se lastiman, ¿qué dicen? Y me dicen, ay, ay, ay. Entonces les digo, no se dan cuenta, pero están diciendo en francés ajo. ¿Cómo, profe? Sí, están diciendo ajo. Cuando dicen ay, ay, ajo. De hecho, chequen. Travail termina con A-I-L. Trabajo termina con ajo. Entonces, ajo es ay. ¿Ok? Trabajo, ajo, travail, ay. Bien, vamos con el verbo siguiente. Bien. El verbo siguiente que es vouloir. Profe, ¿por qué usted considera vouloir de muy importante? Miren, aparte de que vouloir o querer significa algo que nos gusta, por ejemplo, quiero un carro, quiero un trabajo, quiero una familia, quiero una casa, quiero un auto, quiero viajar, que sea. Imaginen el verbo querer. Yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, ustedes quieren, ellos quieren. Y pónganle cualquier verbo que quieren después y cuenten. O cuentan cuántas frases van a decir. Quiero ser, quiero tener, quiero hacer, quiero ir, quiero comer, quiero salir, quiero entrar, quiero consultar, quiero viajar, quiero decir, quiero escribir, quiero poner, quiero meter, quiero estacionar, quiero entrar, quiero subir, quiero bajar. La lista no acaba. ¿Cómo no va a ser importante este verbo? Es un verbo sumamente importante y el alumno lo tiene que aprender ya. Y la conjugación es la siguiente. Je veux. Je veux. Tu veux. Tu veux. Il veut. Il veut. Los tres primeros pronombres personales, el verbo se pronuncia igual como el verbo anterior.
Je veux, tu veux, il veut, elle veut. Vamos al plural. Nous voulons. Vous voulez. Nous voulons. Nosotros queremos. Vous voulez. Ustedes quieren. Y la última, ojo. Ils veulent. Ils veulent. No quise mencionar esto antes porque todos los verbos que vimos hasta ahorita, être, avoir, aller et faire, nos tocó la conjugación con ellos, ellas, con terminación ONT. Y son, de hecho, según yo, creo que son los únicos 4 verbos o los únicos verbos que terminan con ONT cuando se conjugan con ellos y ellas. El resto de los verbos en francés, casi todos, el 99%, terminan con ENT. Y anoten la ENT, que en teoría debe ser en, porque la T no se pronuncia al final, en. El ENT, cuando es terminación de un verbo, en este caso ellos y ellas, que siempre es así, no se pronuncia, no se dice, no se escucha el ENT, ¿ok? Entonces se dice ils veulent, elles veulent. No se escucha la ENT, nunca jamás. Los 4 verbos que hemos visto antes terminan con ONT, pero fuera de estos 4, todos llevan ENT, que no se dice. Espero que quede muy claro. Una vez más, antes de seguir con el verbo que sigue, hay que aplicar, poner en práctica lo que acabamos de aprender. Y aquí tenemos, je veux une banane. Je veux une banane. Quiero un plátano. Qu'est-ce que tu veux? Más rápido. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Apréndelo de una vez. Qu'est-ce que, literalmente en español, significa qué es lo que. Pero podemos resumirlo en qué. ¿Qué quieres? Qu'est-ce que tu veux? ¿Ok? Qu'est-ce que tu veux? La tercera. Il veut une maison. Il veut une maison. Él quiere una casa. Nous voulons dormir. Queremos dormir. Nous voulons dormir. En el plural les puse el verbo querer más un verbo después. Vous voulez venir. Ustedes quieren venir. Vous voulez venir. Y la última, ils veulent servir. Servir. Ils veulent servir. ¿Ok? Vamos con el tercer verbo. En el tercer verbo tenemos pouvoir. Pouvoir, que es poder. Lo que sucede con querer sucede con poder. Imaginen el verbo poder con un verbo después. Puedo entrar, puedo salir, puedo subir, puedo bajar, puedo comer, puedo viajar, puedo visitar, puedo tener, puedo seguir, puedo decir, puedo escribir, puedo consultar, puedo amar, puedo odiar, puedo... No se acaba este verbo. ¿Cómo no va a ser importante? Claro que es muy importante. ¿Ok? Y la pronunciación es la siguiente. Je peux. Je peux. Tu peux. Tu peux. Il peut. Elle peut. ¿Se dan cuenta una vez más? Je fais, tu fais, il fait del verbo hacer. Je veux, tu veux, il veut del verbo querer, vouloir. Et je peux, tu peux, il peut del verbo poder, para que vean que los 3 pronombres o las 3 primeras conjugaciones se pronuncian igual. Vamos al plural. Nous pouvons. Nous pouvons. Nosotros podemos. Vous pouvez. Ustedes pueden o usted puede. Vous pouvez. Y la última, recuerden que la NT no se escucha al final. Ils peuvent. Ils peuvent. Elles peuvent. Elles peuvent. Y vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender. La primera frase. Je peux parler le français. Je peux parler le français. Puedo hablar francés. La segunda. Tu peux parler l'arabe. Tu peux parler l'arabe. Puedes hablar árabe. La tercera.
Il peut manger tout seul. Il peut manger tout seul. Él puede comer solo. Nous pouvons aller au cinéma. Nous pouvons aller au cinéma. Nosotros podemos ir al cine. Vous pouvez sortir, lo que decimos los maestros a veces, ustedes pueden salir. Vous pouvez sortir. Y la última, ils peuvent. Recuerden, no se escucha el ENT. Ils peuvent faire du shopping. Ils peuvent faire du shopping. Ellos pueden hacer shopping. Entonces, muchachos, traten de aprender estos 3 verbos de memoria, más los 3 primeros verbos, ya son 6, quedaron 4. Los vamos a ver, si Dios quiere, en el próximo video. Por el momento, muchas gracias por su atención, que tengan excelente semana y nos vemos pronto. Hasta luego. Au revoir.